El pecado en la vida del linaje o de la raza humana es el tema que nos corresponde para hoy. Entonces, ¿qué hemos estudiado? Recordemos, ¿cuál es la esencia del pecado? Es la desobediencia a quién? La transgresión de la ley de Dios. La esencia del pecado, la naturaleza del pecado. El origen del pecado es querer ser como Dios. Como Dios. Y la transmisión de ese pecado es espiritual, no genética. No es genética. La transmisión del pecado es por Imputación. Por imputación. ¿Quién imputa el pecado? Dios mismo. Dios mismo. Hablábamos y aclarábamos la vez pasada, por supuesto. Nuestro Señor no condena a una persona por los pecados de otro, pero en su pacto imputa el pecado original. Eso es distinto, eso es diferente. Imputa el pecado original. Ahora, lo que vamos a reflexionar hoy es ¿cuál es el alcance del pecado en la vida del hombre? ¿Cuál es el alcance del pecado en la vida del hombre? ¿Qué es pecado? Es la transgresión. ¿Qué es pecado? Es querer ser como Dios. ¿Hasta dónde afecta el pecado en la vida del hombre? ¿Cuál es el alcance del pecado en la vida del hombre? ¿Cuál es? ¿Qué llega a afectar el pecado? Para mí afecta todas las áreas de la vida. Sí, el área material, el área espiritual, familiar, social. Todo. Sí, vamos a Génesis, capítulo 3. Y observemos varias cositas ahí. Génesis, capítulo 3. Versículo 16. A la mujer dijo, Uh-huh. ¿sí? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, ¿hasta dónde afecta el pecado? ¿A quién está hablando aquí nuestro Señor? A la mujer. A la mujer. Entonces, ¿hasta dónde afectó el pecado a la mujer? Superación familiar. Hasta Entonces, como comienza diciendo el versículo 16. Su cuerpo. a su entraña, ¿no? Claro, su entraña, su cuerpo, su don y propósito de dar a luz es afectado por el pecado. ¿Qué más? En ese versículo 16. Con dolores darás a luz a tu hijo, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué afecta al pecado? Que será superior. ¿No? Una relación con tu esposo. Comparemos. Vamos a 1 de Timoteo sin perder ahí Génesis 3. Primera de Timoteo. Sin perder Génesis 3. Génesis, perdón, 1 Timoteo capítulo 2. Versículo 12. Génesis capítulo 2, versículo 12. Porque no permito Sí, bien pueda leer. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué es lo que Pablo dice que no le permite hacer a la mujer? Enseñar, Ni ejercer dominio sobre... el hombre, ¿Sí, no? sino que el hombre. Entonces, ¿Pablo condena aquí a la mujer a no enseñar? No. No. ¿Pablo condena a la mujer a guardar silencio? No. Absolutamente no. Sino que Pablo le exige a la mujer que no usurpe la palabra que usa otra vez. Otra vez lea, por favor, versículo 2. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ejercer dominio. Una palabra, otra traducción dice usurpar la autoridad. Usurpar. Versículo 13. ¿Por qué razón? ¿Por la caída? Porque primero fue creado Adán y después
Entonces, ¿cuándo fue diseñada la autoridad del varón sobre la mujer? En el pecado original. Versículo 13. De que fueron creados. Lee el versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después él. ¿Cuál? Desde la creación, desde que fueron creados. Entonces, ¿cuándo fue diseñada la autoridad? Antes de que fueran creados. Cuando fueron creados Claro, por creación. por creación. Por creación. ¿Por la caída? No. No. Ahora, versículo 14 y 15. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, esta salvación de la que habla no es la salvación soteriológica del alma, la justificación, sino que dice, por cuanto no fue Adán primeramente, sino la mujer la que fue engañada, entonces no se olvide de guardar su posición que tiene desde antes de la caída, desde cuando es creada, para vindicar su honorabilidad. ¿Sí me voy a entender? Para vindicar su integridad, para vindicarla ahora como mujer. En Cristo salva, ya no en la caída, ya no llevada por la caída, sino siendo salvada por Cristo para vindicar su honra, su dignidad. Entonces permanezca bajo autoridad. Pero cuidado, esa autoridad, si nosotros, no es el tema ahorita, pero si nos fijamos bien en Génesis capítulo 1, 2, 3, esa autoridad del varón sobre la mujer no es como la autoridad del varón sobre su caballo. No, para Aristóteles, el ser humano es un caballo, o es otro animal, es como un caballo, solamente que un caballo político. Y de esa manera, entonces, cuando un ser humano tiene autoridad sobre otro ser humano, es como de un ser humano tiene autoridad sobre algún animal. Pero eso según los paganos. Cuando miramos Génesis capítulo 1, 2 y 3, la autoridad que tiene el hombre sobre la mujer es una autoridad más bien de liderazgo, de cabeza, en cuanto a que los dos son autoridad para con la creación. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que afecta en el pecado? O el pecado, ¿qué es lo que afecta cuando nuestro Señor le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti? Enseñorearse ¿Qué será la autoridad? es llevar más allá del límite establecido por Dios esa autoridad. Y es llevar más allá del límite establecido por Dios la sumisión. Dice, por un lado, en cuanto a ella, su deseo será para su marido. Por otro lado, él se enseñorea sobre ti. Entonces, ¿cuál es el alcance del pecado? Primero en el cuerpo, hablando de la mujer, ¿qué pasa en el cuerpo de la mujer? Sufre dolor. Dolor. Multiplicar en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. Y no, cuando a veces dicen, he escuchado yo mujeres que dicen que nunca tuvieron dolor. Las anestesian. Las anestesian. No han tenido dolor, entonces no. De parto. Bien. Bien. Que no Pero son sí tan tiene que afectar entonces alguna parte de... Sí, que no son tan intensos en algunos. Ah, Que lo soportan un poquito. No, Claro. yo con mi hijo hubiera tenido una docena. Si no fue tan difícil, pero con Rebeca no, hombre. Entonces, pero de que se tiene. Lo que pasa es que se olvidan y la gente dice, no se entierra. No, se olvidan. Entonces, sí, toda mujer. claro, ¿cómo no? Versículo 17, al hombre le dijo, ¿por cuánto? Léalo, hermano, por favor. Y el hombre le dijo, Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, ¿cuál es el alcance del pecado? ¿Qué afecta el pecado en el hombre? Bueno, pues su ser, Su ser y su cuerpo, ahora su entorno, su relación con otros hombres, pero no solamente eso, sino toda la... ¿Cómo le dice al hombre? Por cuanto obedeciste la voz de tu esposa y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás de él. no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, el pecado en la vida del linaje humano. ¿Cuál es el alcance del pecado? General. Ahora mira lo que dice el mundo. Cada uno paga su propio pecado. Y solamente puede afectarlo a usted y a nadie más. En el pacto de Dios no es así. Es como decir que me duele la cabeza, pero solo sufre la cabeza, el cuerpo no, ni el alma. ¿Sí me voy a entender? Sufre todo el ser humano. Todo se duele. Claro, todo se duele. ¿Qué más dice? No comerás
de él, maldita será la tierra, con Maldita dolor. será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, la dificultad, ¿qué se afectó? Se afectó el hombre en su propio ser, se afectó su relación con... Con los demás, sí, ¿qué sí, es- la naturaleza. ahora, ¿qué se afectó también en las palabras de nuestro Señor? Con dolor comerás de ella. La bendición, la provisión. Que ahora tendrá que trabajarle duro. Antes no tenía que trabajar. Tenía que trabajar, Sí, pero ahora sí. le iba No tenía que trabajar duro antes. tenía que trabajar. También. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que va a trabajar. Que ahora no le va a ser de satisfacción. Exactamente. ¿Qué es lo que se afecta? La El institucionalidad. Claro, una institución de relación del hombre con la tierra. Del hombre con la creación. ¿A qué llamó nuestro Señor al hombre? En el capítulo, ¿recuerdan? Capítulo 1, claro. En el capítulo 1, versículo 28, los bendijo Dios y les dijo, Fructificar y multiplicar. llenadla. Tierra. Claro. ¿Qué había dicho en el capítulo 2, versículo 9? Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. Sin embargo, ahora comerá con dolor. Conmigo Cantinflas, yo no trabajo porque la Biblia dice que comerás con sudor. Y eso es muy sucio, comer con el sudor. Entonces, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18. ¿De 3? Capítulo 3, versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, ¿antes no se suponía que iba a comer plantas del campo? Sí, claro. También se suponía que iba a comer plantas del campo. Pero ¿qué hace la diferencia en el versículo 18? La Pues- tierra no va a producir como producía. Que la tierra no va, Limpiarla, tiene que trabajar. la tierra no le va a ser tan obediente al hombre. Ya no va a salir todo tan fácil. Antes tenía que trabajar duro, sí. Tenía, claro, por supuesto, tenía que esforzarse, claro que sí. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Que no necesariamente el resultado de su esfuerzo va a ser el esperado. ¿Sí me explico? Sí. No necesariamente el resultado del esfuerzo es lo que él espera. Entonces, el cuerpo, el alma, la relación social, institución, productividad, todo es afectado por el pecado. ¿Qué más? Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte. Ahora, pasaje que habíamos leído ya en más de una ocasión, Romanos capítulo 8. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación ¿Verdad? Muerte. fue sujetada A vanidad. a vanidad. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Uno. Sí. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, ¿qué es aquello? ¿Qué es aquello que afecta el pecado? Todo. Todo lo Toda esa Creado. institución, creado. todo lo creado. Todo lo creado. Eso es algo importantísimo que hay que hacer notar, porque los libros de teología sistemática, cuando tratan este tema, se enfocan más en quién, en el alcance del pecado, Solo en el nombre, en el hombre como individuo, una persona. en la persona como individuo.
Es una forma de ver la vida muy individualista. En la Escritura abarca todo. Por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, fíjese, son instituciones, todo lo de la tierra, todo el cielo. Pero sin embargo, mire, versículo 17 y 18. Perdón, versículo 16, terminamos de leer versículo 16. Sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Sí, pero mire esta cosa. Todas las cosas fueron creadas, dice, ¿por quién? Por él. Por él. Entonces primero, por Dios. Por Dios. Por él. Por él da cuenta del origen. ¿Qué más? Fueron creadas por él. ¿Qué más? Para él. Para él. ¿Da cuenta de qué? Por él es el origen y para él es el fin. Origen, principio y fin. Principio y propósito. Causa y consecuencia. Alfa y omega. Entonces, ¿para qué es la creación? Para la gloria de él. ¿Qué quiere decir entonces que la creación toda fue afectada por el pecado? Ahora, antes de responder eso, o para responder eso, ¿a quién puso nuestro Señor en mayordomía de la creación? Al hombre. Al hombre. Es el puesto elevadísimo del hombre. Uno tiene que procurar dimensionar eso. Que uno es mayordomo de la creación. El hombre es mayordomo de la creación, es señor de la creación. Señor bajo Dios, pero Señor sobre la creación, perdón. ¿Para qué? Para administrar. ¿Para qué? Para glorificarlo a él. Para glorificarlo a Él. ¿Cómo glorifica a Dios siendo el hombre mayordomo de la creación? ¿Cómo el hombre glorifica a Dios para Él siendo mayordomo sobre la creación? No pecando. ¿Siendo qué? Obediente. Obediente en cuanto a qué cosas. A su voluntad, a su ley. En cuanto a todo. Entonces, ¿cómo es que por el pecado todo llegó a ser afectado? ¿Por qué? Porque todo lo creó Dios, todo se lo dio al hombre y está arruinándolo todo. Claro, por cuanto todo está bajo la mayordomía del hombre, Todo es afectado. el hombre siendo pecador afecta a aquello sobre lo cual es mayordomo. Y Dios le imputa a la creación también el pecado del hombre, así como a su raza, así como a su linaje. También le imputa el pecado, la culpa y el castigo. Recuerda que hablamos de que el pecado tiene que culpa Castigo. y castigo. El Señor le imputa la culpa y el castigo no solamente a sus descendientes, sino también a las cosas que están bajo él, por el pacto, como cabeza federal. Entonces, el pecado afecta al hombre en el cuerpo y El alma, y en sus relación con relaciones, y en sus circunstancias. ¿Qué quiere decir cuerpo? Bueno, aquella parte sustancial del hombre que es la tangible. ¿Qué quiere decir alma? Es aquella parte sustancial del hombre que es intangible de su propio individuo, que son las relaciones del hombre, es la acción del hombre con otros hombres. ¿Y qué es la circunstancia? ¿Qué quiere decir todo lo que le rodea, todo lo que rodea al hombre es afectado por el pecado. ¿Cómo se da uno cuenta que el cuerpo, el alma, las relaciones y las circunstancias del hombre, toda la creación, el hombre y todo lo creado, ha sido afectado por el pecado? ¿Cómo se evidencia? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la evidencia? Bueno, porque sufre la vanidad, sufre la maldición del pecado. ¿Cómo así que sufre la maldición? Sí, otra vez. Parirás con tu deseo será. ¿Sufre la qué, hermano? Perdón, la vanidad del pecado. Sufre la vanidad, es decir, la maldición. Es lo que dice el Espíritu Santo, Romanos capítulo 8. La creación entera fue sujeta a la vanidad. ¿Por quién? Por el que la sujetó, por Dios. Entonces, sufrirás, parirás con dolor, tu marido se enseñoreará sobre ti, tu deseo será de él,
es una distorsión en las relaciones humanas. La tierra es maldita por tu culpa. La tierra te producirá espinos. Cardos, va a comer espinas, pues. Imagínense. Entonces pregunta. ¿Por el pecado las cosas dejaron de ser para Dios? ¿Son todavía para Dios? Por el pecado las cosas dejan de ser de Dios. ¿Dejaron de ser para Dios? No, porque Pablo dice, todo fue creado por Él y para Él. Todo. ¿Cómo las cosas son para Dios, pero están contaminadas, afectadas por el pecado? Contaminadas por las consecuencias de las paga el hombre y su... Y la creación. Entonces, ¿cómo que las cosas son para Dios todavía, pero las cosas viven, subsisten afectadas por el pecado? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo concilia uno esas ideas? Volvámonos un poquito al versículo 13, Colosenses 1, 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Cuál es la potestad de las tinieblas? ¿La potestad de las tinieblas es la potestad del diablo? No. El pecado Es el Hijo. ¿La potestad de quién? del De Dios con su maldición. No es la maldición de Dios, sino la maldición de Dios al hombre, a la tierra. ¿Sí me voy a entender? Pero el cual, está hablando de Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo. ¿Qué quiere decir? Que nos saca entonces del cuerpo, del alma, de las relaciones sociales, de las instituciones, de la productividad, No, de la creación. Nos saca para trasladarnos al reino de su Hijo, nos salva de la muerte, ¿no? sino que quita los efectos del pecado y el pecado mismo. ¿Me explico? Quita el pecado y los efectos del pecado. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué sufro todavía los efectos del pecado? ¿Por qué nos morimos? Porque todavía está por consumarse la redención. Pero la redención fue efectuada ya, fue declarada ya. Recordemos el ejemplo del matrimonio. El matrimonio puede haber sido ya comprometido y hasta hecho los votos, pero todavía el matrimonio puede estar por consumarse. Consumarse la redención. Claro, la redención está por consumarse. Versículo 14, ¿en quién tenemos? Redención por su sangre, el perdón de los pecados. Versículo 15, el cual es la imagen del Dios invisible, La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. de toda creación, de toda criatura. Entonces en Cristo comenzó ya la recuperación de esa maldición. Es decir, la recuperación del pecado en la vida, porque Cristo mismo hace parte del linaje de los hombres. ¿Me deben entender, hermanos? Entonces déjeme leer ahora una cosita acá. En cuanto a... Esa redención se consume en la glorificación, ¿verdad? se consume, se consuma, Se consuma. se consuma. ¿Qué quiere decir consumar? Cuando se finaliza, ¿Se termina ya, no hay más? ¿Se acabó la redención? no. ¿Qué quiere decir la consumación? Consumar la redención. Se acabó el matrimonio porque ya Se consuma. vinimos a lo que vinimos y entonces ya no más. Se consolida, se hacen fuertes según. Se consuma. Se cumple a su plenitud. Es consumar. Es cumplirlo a la plenitud de lo que debe ser. Como cuando Cristo dice en la cruz Consumado es. cumple a plenitud la redención, el trabajo que Él había de hacer en la cruz. Ahora, cuando el pecado en la vida del linaje humano afecta a toda área de su vida, que afecta al cuerpo, el alma, la mente, sus relaciones, sus circunstancias, todo. Y el pecado es, en esencia, querer ser como Dios. Quiere decir que el hombre se quiere sacudir, rechazar, rebelarse del hecho de que el hombre es una criatura, de que el hombre es creación. Y mire qué cosa tan interesante, porque la creación fue sometida a vanidad, incluido el hombre, porque la creación pretende no ser creación.
Porque la creación pretende no ser creación, se frustra como creación. Como hay una cancioncita de Marcos Vidal, la historia de un hombre que es un payaso, pero él no está contento con ser payaso, sino que quiere ser un trapecista, entonces vive frustrado. Y siendo payaso se sube a la cuerda y se cae y es sometido entonces a la vanidad de no poder caminar nunca más. Pero no deja de ser payaso. La creación es sometida a la vanidad de la muerte, pero no deja de ser creación. Y todavía se resiste a ser creación. Entonces, toda resistencia del hombre a ser criatura, es decir, toda resistencia del hombre a depender de Dios, es la presencia del pecado. Toda resistencia del hombre a depender de Dios, ¿en qué? En todo. Que el cuerpo dependa de Dios, que el alma dependa de Dios, que sus relaciones dependan de Dios, que sus instituciones dependan de Dios, que su productividad dependa de Dios, que su permanencia en la tierra dependa de Dios, que toda circunstancia suya dependa de Dios. Esa resistencia a esa realidad de depender de Dios es el pecado, porque concebir, pretender que no depende de Dios, lo hace a él entonces Dios, claro. Porque Dios es el único que tiene aceidad, es decir, que no fue hecho. Depende de nada, no fue creado. ¿Me debe entender? Ahora, déjeme leer lo siguiente. La gente se casa en términos de demandas implícitas. Por ejemplo, el matrimonio es para servir su necesidad de realización. Es una persona, yo me caso porque quiero realizarme. ¿Realizarse en qué? No, pues quiero ser amado y amar. Pero no se casa para llevar a cabo el propósito de Dios. Entonces, cuando el ser humano dice eso en cuanto al matrimonio, ¿el ser humano actúa como creación o como Dios? Cuando el ser humano dice, me caso para cumplir mi propósito, pueda que tenga una necesidad, quiero cumplirla, pueda que me vea ya grande, independiente, entonces quiero cumplir unas necesidades, llevar a un término el uso de las facultades que tengo, de ser adulto, de ser independiente, de estar trabajando, en fin. ¿Es malo el matrimonio? No. ¿Es malo querer cumplir una necesidad? No. Pero arruinó el acto del matrimonio, arruinó el acto de llenar una necesidad, porque o el matrimonio, o llenar esa necesidad, o cumplir cualquier otro propósito, fue en últimas el fin de él, de esa relación, o de esa institución, o de esa reproducción. El fin se quedó en la creación. ¿Me voy a entender? Pero no va a decir uno, ay, tan mala gente se quiere casar, pecador. Ay, tan mala gente quiere cumplir una necesidad, impío. Pero en esa cosa buena que es el matrimonio, en esa cosa buena que es querer llenar una necesidad, hay una corrupción, hay una impiedad, hay un pecado. Entonces está sometido a vanidad de parte de Dios y sufre. ¿Sí me deben entender, hermanos? Eso ocurre cuando, un ejemplo es un conocido nuestro, familiar de doña Betty, que siempre llamaba y decía, es que yo quiero tener mi hogar, quiero que no sé. Sí, le decía Betty, pero orá, pedir primero la alianza del Señor. No, que yo ya oré y el pastor dice que sí, que es una buena mujer y que no sé qué, pero ¿estás seguro que es la voluntad? No, pues es que yo lo que quiero es que lo que yo quiero. Claro. Entonces le decía a Betty, no, tiene que ser la voluntad de Dios, que sea la persona, que Dios te ponga. No, pues es que, mira, es que es bien bonita. Entonces tú lo que querés, le decía a Betty, es a la mujer bonita, no la que Dios te esté. No, porque, o sea, siempre él antepuso toda su necesidad, lo que él quería hacer, lo que quería lograr. ¿Cuánto tardó casado? 3 meses. Pueda que vivan felices y coman perdices.
pero es una impiedad Exacto. si no es para la gloria de Dios. Aunque coman felices y aunque coman felices y vivan perdices. Hemos perdido. Porque todas las cosas son En él y para él. y para Él. Entonces, ¿qué es la redención? Restauración de todo. Claro, De lo que se ha roto. claro, es la restauración de todo, en términos de sacarlas de la vanidad y conducirlas de nuevo al fin, que es la gloria de Él, por la legítima razón de que esas cosas son por Él, o como dice Pablo en Romanos, por Él, de Él y para Él. Entonces dice la gente se casa para servir su necesidad de llenura, pero no para el propósito de Dios. O si no, el propósito de la educación llega a ser la autorrealización, pero no el servir a Dios y al hombre, en términos de la ley de Dios. Pues el matrimonio no es malo, pero el matrimonio está contaminado, con personas contaminadas, cuando no es para cumplir el propósito de Dios, sino para llenar una necesidad. La educación no es mala. El matrimonio es instituido por Dios. La educación también es instituida por Dios. Somete la creación, sojúzgala. Es decir, tienes que conocerla. Tienes que educarte en cuanto a las cosas, en cuanto a la creación. Pero la educación llega a ser, si la educación llega a ser autorrealización, entonces ¿por qué te casas? Ah, porque la amo. ¿Por qué te casas? Porque él me ama. Bueno, autorrealización. ¿Por qué quieres educarte? ¿Para qué quieres estudiar? Ah, pues porque yo quiero ser esto. ¿Pero por qué? Pues porque yo quiero hacer lo otro. ¿Y por qué más? Ah, porque en tal lugar hay tal necesidad y yo quiero hacer eso allá. Porque se necesita gente para lo otro. Porque hay una necesidad en ese lugar del mundo. Porque me necesitan a mí. ¿Quién mejor que yo? Pues porque tengo cualidad, disposición y dones y valentía y me gusta, me encanta. No me veo haciendo otra cosa, soy un miserable. Si no es eso, aquello en lo cual constituye mi actividad. Entonces educarse no es malo, pero el fin es una basura. No que la creación sea una basura, que el hombre creado por Dios sea una basura, sino que es una basura el egoísmo. ¿Me doy a entender? O la adoración, o llevar al cabo las cosas a su máxima plenitud por las cosas o por el hombre mismo, y no por Dios. Es que yo quiero demostrar a los demás de lo que soy capaz. Como la película de Carros de Fuego, Chariots of Fire. Es competir por competir para demostrarle a los demás que yo también tengo valor. La función de la iglesia es ayudar a las personas. O salvar a las personas. O hacer feliz a las personas. Bueno, hay unas razones todavía más bajas. Y es que es llenar un lugar con personas. Pero no es el crecimiento en la gracia de Dios y en la obediencia a Cristo. Entonces, la iglesia no es una cosa mala. La educación no es una cosa mala. El matrimonio no es una cosa mala. Pero la iglesia se ha corrompido. Le dice el Señor Jesús a la iglesia en Éfeso: qué bueno porque tú haces esto y aquello y lo otro. Ah, pero tengo una cosita en contra tuya. Una cosita, que has abandonado tu primer amor. Arrepiéntete o si no te destruiré. Pero ¿cómo se vas a destruir, Señor, si hay esta cosita buena y se ayuda a la gente? Y no sabes la buena camaradería y la buena vibra que hay aquí entre nosotros. Sí, porque así se habla, ¿no? La buena vibra, nos caemos todos muy bien. Bueno, otros términos, el compañerismo tan lindo que tenemos, ¿no? Pero no es crecer en la gracia de Dios. No es crecer en la obediencia a Cristo. Entonces se ha corrompido y por lo tanto es sometida a vanidad. ¿Por qué otra vez? Porque la esencia del pecado es querer ser como ¿como quién? ¿Cómo el hombre pretende ser como Dios? Cuando renuncia, cuando se revela a depender de Dios. Yo me caso porque dependo de Dios.
y para depender de Dios. Yo estudio porque dependo de Dios y para depender de Dios. Y hago parte de la iglesia porque dependo de Dios, para depender de Dios y para su gloria. Bueno, el Señor Jesús dice, toda planta que mi Padre no plantó será arrancada. El trabajo que hacemos es para capacitarnos para vivir bien, pero no para tomar dominio bajo la creación, bajo las leyes de Dios, en la esfera particular que Dios le da al hombre. Entonces, si el trabajo es para capacitarnos para vivir bien, no, hermano, usted no me entiende, es que yo soy una persona humilde, ni siquiera trabajo para vivir bien, enriquecerme, vivir, tener una comidita y una casita, y Dios es bueno, sí, pero su trabajo se le quedó en trabajar para comer o vivir como usted quiera y considere que es bueno y le sirve, no para tomar dominio en esa área de la vida, bajo Dios y la ley de Dios nuestro Señor. Entonces el trabajo es corrompido. Toda la institución de la familia, la institución de la iglesia, la institución del trabajo, la institución de la educación, la institución del Estado. Instituciones. Porque todas las cosas son creadas por Él, ya sean que lo que está en la y en Él, ya sean potes, principados o dominios, todas las cosas son por Él y para Él. Ya sean potestades, el Estado. ¿Para qué es el Estado? El Estado es por Él. Dice que el Señor lo creó y el Señor creó todo bueno. Por lo tanto, como dicen algunos, no, el Estado es un mal necesario. No, mentira. ¿Pero para qué es el Estado? El Estado debe reordenar el mundo para gratificar las demandas de los hombres. Reordenar, es decir, administrar el mundo. ¿Cuál es el significado de la palabra economía? ¿Qué quiere decir? Tiene la palabra griega oikos, que quiere decir casa. Y la palabra nomos, que quiere decir ley, gobierno. Entonces, economía es la ley o el gobierno del hogar, de la casa. Es el Estado una institución creada por nuestro Señor para gobernar la casa, los asuntos, como mayordomo de la casa. No. Pero entonces, ¿quién cuida a los pobres? ¿Quién va a dar trabajo? Es que los trabajos están yendo para México, para China, para la India. Hay que elegir uno bien tigre, lince, para que devuelva los trabajos a Estados Unidos, ¿no? Será, el Estado debe reordenar el mundo para gratificar las demandas del hombre, en lugar de que sea una institución de la justicia de Dios. Si el Estado no es una institución para la justicia de Dios, el Estado se ha corrompido. Por lo tanto, nos damos cuenta que el pecado en la vida del linaje humano está por todas partes, porque el hombre se resiste a ser creación de Dios. El hombre se resiste entonces a depender de Dios y pone a Dios a depender del hombre. Entonces, si no es por el hombre, no hay matrimonio. Entonces el hombre es el que debe reorganizar lo que debe ser el matrimonio. Cuando reorganizamos lo que debe ser el matrimonio, hay que crear un ministerio de la familia, porque hay que reorganizar el matrimonio. ¿Cuáles son las funciones de la familia? Educar. Entonces hay que crear un ministerio de la educación. ¿Cuál es otro ministerio de la familia? Proveer para las necesidades, producir. Pero hay que reorganizar, hay que ayudarle a Dios. Entonces hay que crear un ministerio de la producción, o de la hacienda, o de la economía, o de las finanzas, o del comercio. Y siendo que el fin del Estado es la justicia, pero hay que ayudarle a Dios, entonces nosotros vamos a decir cuál es la ley. No la ley de Dios, sino la que nosotros queremos.
Porque la ley de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es una cosa salvaje y de bárbaros, y de gente primitiva, que no es civilizada, por ahí de la gente antigua, o por ahí hasta cuando quemaban a los herejes. Entonces nosotros vamos a redefinir la ley de Dios, porque nosotros pueda que, de hecho, sí, somos más justos que Dios. Entonces, así como el pecado está en la totalidad de la vida del hombre, el pecado también entonces afecta la totalidad de la vida del hombre. Ahora, los teólogos hacen una aclaración, esta aclaración la hacía Calvino. Déjeme introducir esta frasecita, esta palabra. La depravación total. Recuerda que en los libros habla de ese término, depravación total. ¿Qué quiere decir depravación? Del pecado. Total. ¿A qué se refiere cuando se dice que algo es depravado? Malo, corrompido, o sea, dañó. Depravación. ¿Qué quiere decir total? Todo. Todo. Entonces los teólogos hacen esta distinción. Y le hacía Juan Calvino. Ciertamente, el hombre está totalmente depravado. Pero eso no quiere decir que necesariamente el hombre, cada individuo, haya llegado al límite de la maldad, de su potencial de malo. ¿Me explico? Ciertamente el hombre es totalmente depravado. Pero ciertamente, eso no quiere decir que cada hombre haya llegado al máximo potencial de su maldad. ¿Me debe entender? Sí. Vamos al Salmo 51. Lo que defiende el humanismo. Nadie es completamente bueno ni completamente bueno. Bueno, el humanismo no acepta que el hombre sea Depravado. totalmente depravado. Eso es lo que dice Aristóteles. Hay un grado de bondad en todos los hombres. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. Lo que dice la Biblia es que siendo malo, no ha llegado necesariamente al máximo de su potencialidad de maligno. ¿Se me va a entender? Es como un atleta. Un atleta es un atleta porque es un atleta. Pues por la fuerza, por la elasticidad, por la agilidad, por la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ya corre a la máxima velocidad y ya ejerce el máximo de fuerza que potencialmente tiene en su cuerpo. No necesariamente. Si se entrena un poquito más, puede llegar más rápido, o brincar más alto, o ser más fuerte en los olímpicos. Más fuerte, más alto, más lejos, más rápido. Pero es un atleta, no es un minusválido. Entonces, todo ser humano todos los días sale a violar gente, todos los días sale a robarse todo, todos los días sale a asesinar todo, todos los días sale... No necesariamente, pero el robo, el asesinato, la idolatría está tanto en su alma como en su cuerpo y en sus relaciones también. ¿Me debe entender? Cada área de su vida ha sido afectada por el pecado. Es decir, en cada área de su vida hay una cosita que lo inclina a querer ser Dios, no depender de Dios. ¿Me explico? Eso se llama la concupiscencia. Que en los redimidos es lo que domina al hombre. Perdóname, en los no redimidos. En los no redimidos, en los no arrepentidos, en los no regenerados. Es lo que domina al ser humano. Mientras que en los redimidos, esa concupiscencia es puesta bajo sujeción y sometimiento, aunque esté presente aún. ¿Sí me van a entender, hermanos? Eso es importantísimo. Mira el Salmo 51, versículo 3. Bueno, desde el 1. Ten piedad de mí, oh. Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿A qué apela David para que Dios lo perdone? A que tenga un poquito de bondad, a que tenga un tricito de piedad, a que tenga unas partículas de justicia. Porque Aristóteles dice,
que todo el mundo es bueno, en alguna medida. Entonces sí, David apela, David recurre, David aboga en virtud de, suplica en virtud de sus justicias, que Dios lo perdone. ¿A qué apela David? A la misericordia de Dios nuestro Señor. A la misericordia. ¿Cómo lo llama él? 51.1. ¿Cómo lo llama David? Tu misericordia, multitud. Conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis. Entonces, el arrepentimiento es el acto de volverse a creerse criatura y dependiente de Dios. En humillación y reconocimiento de su miseria y de su pecado. Arrepentimiento es el acto de volverse, reconociéndose criatura y dependiente de Dios en humillación y reconocimiento de sus pecados. Versículo 2. Lávame más y más y límpiame, dice él, rebeliones, maldad, pecado. Versículo 3, ahora sí. Porque yo reconozco mis rebeliones, maldad, pecado, rebelión. Y mi pecado está, ¿cuándo? Siempre delante de mí. Pero David no está hablando espacialmente de que como que él está aquí y el pecado está fuera de él ahí delante. Ahora, los escolásticos decían que el pecado está, bueno, sí, está bien en el hombre, delante del hombre, pero por lo menos no en su razón. El hombre es un ser racional, bueno, sí. Entonces el pecado está en todo el hombre, menos en la racionalidad del hombre. Y entonces uno oye a la gente y dice, cuando dicen que se arrepienta, le dicen razone. Ah, pues la gente empieza a razonar y le sale más astuto. Claro. 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 La gente intenta razonar y dice, no, pues la Santísima Trinidad no existe. Es un absurdo. Es cuando las personas uno les llama al arrepentimiento y la persona le contesta a uno, déjeme que arregle unas cositas por ahí, porque tengo que arreglar unas cositas y entonces está razonando. ¿Okay? Claro, porque mire, o sea, no admite que tiene que arrepentirse totalmente. Una manifestación de que el pecado ha invadido la totalidad de la humanidad es creer que sus miserias no son causa de sus pecados. Es creer que sus tristezas no son consecuencias del pecado. Es creer que su frustración no es una consecuencia del pecado. Entonces uno primero tiene que ir a arreglar unas cositas de su frustración, de sus dolencias, de sus tristezas, y luego sí venir y ponerse en paz con Dios. Porque al fin y al cabo, arreglar la relación con Dios es entre Dios y yo, no tiene nada que ver con nada. Es decir, el pecado no ha afectado nada. Y que tiene que ver conmigo, que sí, bueno, tiene que ver conmigo, tal vez con mi cuerpo, que me duele aquí, pero no con mi razón, ni con mis metas, ni con mis deseos. El pecado ha inundado el deseo del hombre. Hay gente que dice, bueno, entra en razón primero. Quiere decir que el pecado no ha inundado la razón es libre de llegar ella a encontrar a Cristo. Falso, mentira. Cuando no apela uno a la razón, apela a la voluntad. Si yo tengo una voluntad de hierro, si yo quiero, cuando yo quiero, yo me arrepiento. Yo regreso Yo cuando yo quiero. Exactamente. Dios no es el que me atrae. Dios no es el que me jala. Dios, ¿qué me va a traer y qué me va a jalar si Dios no ha predestinado ni ha escogido? ¿Qué clase de Dios es ese? Entonces entra uno como un necio a razonar y acusar a Dios de injusticia y de maldad. Dios no es suficiente, entonces se da cuenta, Dios es el que necesita de mí. Dios es el que depende de mí. En otras palabras, Dios es la creación y yo soy el creador. Versículo 4, Salmo 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo
en tu palabra y tenido por puro. Él es el único justo y el único puro. Versículo 5. He aquí en maldad he sido Formado. y en pecado me. Entonces, como hemos visto en cuanto al origen y la transmisión del pecado, ¿recuerdan? El pecado original, el origen del pecado. El origen del pecado es la transgresión. Y la transgresión en cuanto al género humano comienza en Adán. Y por cuanto comienza en Adán, desde Adán el pecado es transmitido a cada uno de los hijos de la raza humana. Pero transmitido no en virtud del cuerpo. Dice una, ¿entonces transmitido en virtud del alma? No, tampoco, porque entonces el alma se la pasaría del padre al hijo, sino transmitido en virtud de la imputación. Se transmite desde Adán, porque Dios se lo va imputando a cada cual. Se transmite desde Adán. Se transmite, cuando se transmite la señal de televisión o de radio, es desde donde se genera. Esta transmisión es generada desde los estudios de radio de la ciudad de tal, o desde allá. Pero es Dios nuestro Señor que garantiza que llegue la señal. Es su ley, su poder, es su mano. ¿Me explico? Es la mano de Dios nuestro Señor la que ha imputado el pecado a cada generación. Transmitido desde Adán. Es el origen en donde comienza. En pecado me concibió mi madre. Versículo 5 entonces. ¿Cuándo le transmite nuestro Señor el pecado al hombre? Nunca. A cada hombre. Dios al hombre. ¿Cuándo le imputa? Ahora, Perdón, ¿cuándo le imputa nuestro Señor el pecado al hombre? De generación en generación. Siempre. En cada ser humano, Su creación. en cada ser humano, Desde su nacimiento. De su creación. desde el nacimiento, desde que es Desde concebido. antes de ser concebido. desde su Concepción. concepción. Luego dice, no, espérate. David está hablando ahí de manera exagerada, es una hipérbole. Entonces tenés una hipérbole cuando dice perdóname. Exagera David cuando dice perdóname. Ten piedad de mí, también es una exageración. Yo reconozco mis rebeliones. Digo, David, ¿estás exagerando? Pues que hayas matado al pobre Urías y te acostaste con la mujer de él, pero de ahí a decir que eres un rebelde y pecador. No es ningún sentido figurado. Sin embargo, hay figuras también del lenguaje. Versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Bueno, ciertamente hay figuras. Pero bueno, el espíritu, no es difícil en el espíritu entender qué es la figura y qué es la prosa, qué es lo literal. Entonces, purifícame con hisopo y seré limpio. Dice, purifícame con hisopo. Si el pecado está solamente en el cuerpo, dice David, purifícame mi cuerpo, no mi alma, no mis razonamientos. Es todo, por supuesto, todo. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Versículo 10. Dios un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero ¿cómo? Luego el pecado no está solamente en el cuerpo. Cree en mí, Señor, un corazón. ¿Cómo es un corazón? Que le haga un trasplante de corazón. Un sentido. El corazón es aquello en el alma, que es el centro de toda ¿qué? De toda emoción, de todo pen, de toda volum, de toda necesidad. Crea en mí nuevas necesidades. Es el centro de todos sus quereres, de lo que ama, y sus anhelos, deseos. Crea en mí deseos nuevos deseos. Mire esto. El Salmo 42. Versículo 1 y 2. Alguien léalo, por favor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma. El alma mía clama. Es mi deseo, mi anhelo. En el Sermón del Monte, nuestro Señor dice, bienaventurados, dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia. Es su deseo, su anhelo. Crea en mí, Señor, un corazón nuevo. Un corazón que te desee, que te anhele. Porque
que el pecado en la vida del linaje humano haya inundado, afectado, contaminado la totalidad del ser humano, es decir, que el ser humano sea totalmente depravado, se evidencia en el deseo, en el anhelo de ser ¿qué? Que el pecado haya inundado, afectado, contaminado la totalidad del hombre, que el hombre sea totalmente depravado, se evidencia en el anhelo, el deseo del hombre de ¿qué? De ser Dios. Entonces, como que yo te deseo con mi alma. Yo deseo con mi alma ser tú. Anhelo ser tú. Es decir, yo anhelo, deseo no depender de ti. Y anhelo y deseo hacer las cosas porque yo amo, pero no por ti. Porque yo quiero realizarme, pero no para ti. ¿Me debe entender? Porque yo quiero salvarme, pero no que tú me salves. Porque yo quiero el compañerismo, pero no que tú seas entre nosotros. Porque yo quiero el gobierno, el orden, pero no tu justicia. Entonces crea en mí un corazón limpio. Lava mi corazón, límpiame mi alma. Como le dice Pedro al Señor cuando entiende mejor. Ay, Señor, entonces no solamente los pies, sino las manos y la cabeza, el cuerpo entero, lávame. Entonces, volviendo al Salmo 51. Versículo 10. Crea en mí oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto, que es el espíritu. Acordémonos, la vida que hay en el hombre. Cuando dice la Escritura, cuando dice el Espíritu Santo, formó Dios a Adán del polvo y sopló en él aliento, es decir, espíritu de vida. El espíritu es la vida del hombre. Sale el aliento, sale la vida. Dame una nueva vida, es decir, dame una nueva meta. Pero la nueva meta eres tú, Señor, y tu forma. Entonces, ¿cómo se evidencia? Que no solamente el cuerpo fue contaminado con el pecado, sino que la depravación es total. Porque el hombre pueda que tenga buenos deseos, pero los buenos deseos no son llevados al límite de Dios nuestro Señor. Y el deseo llevado al límite de Dios nuestro Señor es que todo sea para Él. Es el fin. O como dicen en filosofía, es la teleología. Teleología es el fin, las metas, el para qué. ¿Qué cosa? Miren, en las escuelas no se enseña teleología. Qué cosa tan grave, tan triste. En la casa, en la iglesia no se enseña teleología. Es decir, ¿para qué somos? ¿Para qué? ¿Para qué compramos esta casa? ¿Para qué vinimos aquí? ¿Para qué se viste así? ¿Para qué comió eso? ¿Para qué estudió lo que estudió? ¿Para qué durmió anoche? ¿Para qué se levantó? Tiene que preguntarse eso. Claro que sí, tiene que vivirlo, el para qué. Es el fin de las cosas, el principio de las cosas, es el origen, el fundamento. Como diciendo, ¿cuál es la esencia de las cosas? ¿Cuál es la esencia? Aristóteles hace un esfuerzo titánico, gigantesco. Uno lo lee, lo observa y puede ver en sus palabras. ¿Cómo es esa cosa? Déjeme hablar así. Ver en las palabras de él la fuerza mental que hace, el esfuerzo intelectual por llegar al origen, a la esencia de las cosas. ¿Cuál es el origen de las cosas? Dios. Claro, todas las cosas son por Él, hechas por Él. Al final de su discurso en cuanto al origen de las cosas, dice Aristóteles, y si Dios existe, hay que buscarlo en las cosas no movibles, porque en lo demás Él no está. Después de semejante esfuerzo. Pero por eso no es que la depravación total del pecado, no es que la depravación total del pecado consiste en que el hombre ha llegado al límite de su potencial como malo. ¿Me entender? Que el que ha llegado al límite de su potencial como malo es el diablo. Sin embargo, que el hombre sea malo quiere decir que en todas las áreas de su vida está la maldad.
en los aspectos de su vida quiere ser como Dios. Aunque Dios lo refrena y lo limita, porque las cosas son de Él, por Él y para Él. Y en el redimido, la diferencia es que Dios a ese redimido lo hace estar en dominio de esa maldad. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es lo que suplica David en el Salmo 51. Versículo 11, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, no me entregues al dominio de mi concupiscencia. No hagas conmigo lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1. Por cuanto negaron a Dios y se hicieron vanos en sus razonamientos, entonces el Señor los entregó a sus pasiones y cometieron toda clase de maldad, unos con otros y unas con otras. Versículo 11, no me eches de delante de ti. Claro, porque la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria. No me eches delante de ti. Vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu libre me sustente. Entonces, así como el pecado está en la totalidad de la vida del hombre, también afecta su ser totalmente y la totalidad de sus circunstancias, de su vida social. Entonces, todo aspecto de la vida del hombre y de la sociedad es contaminado por el pecado. Esto es, todo hijo de Adán y toda cultura creada por los hijos de Adán son contaminados por el pecado. Todo hijo de Adán y toda cultura creada o establecida por los hijos de Adán es contaminada por el pecado. Entendamos esto otra vez. Primero, los hombres pueden pretender aparentemente cosas buenas y hacer cosas buenas. Pero si la cosa buena que pretende no conduce, lleva y pretende la gloria de Dios nuestro Señor, es una cosa corrompida. Entonces hay ciertas cosas que son interesantes y útiles en lo que piensan y hacen los impíos. Pero esas cosas interesantes y útiles no llevan a feliz término el reino de Dios. Es decir, no crean una cultura o una civilización cristiana. ¿Me van a entender, hermanos? No crean una cultura o una civilización cristiana. ¿Hay personas, hay impíos que tienen hogares lindos? Pues, por supuesto que sí. Sin embargo, ese hogar no lleva a los límites de los términos de Dios para su gloria como hogar. Y por lo tanto está condenado al fracaso, eventualmente. Dice, no, pero si murieron de viejos y casados y lindos. Sí, pero no deja la semilla del reino para otro hogar y otro sobre la gloria de Cristo, para la gloria de Cristo, sobre la roca de Cristo. ¿Qué es lo perdurable? ¿Qué es lo que queda? La totalidad del hombre está contaminada por el pecado, pero no quiere decir que Dios en su misericordia le dé todavía dones a los impíos. ¿Me entienden? Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 14. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua icónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. El 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Bueno, fíjese. Cuando un hombre hace una cosa poderosa, el que no se contenta con que hay un creador y lo demás es creación, ¿cómo ve al hombre que hace algo superior o poderoso fuera de lo normal con respecto a los demás hombres? Lo ve como Dios.
Puede que no lo llame Júpiter, pero lo llama el Sol de México, lo llama el ídolo de no sé qué. El Golden Boy. Concibe que a ese se le puede sacrificar, dar la vida. ¿Sí me debe entender? Concibe que a ese se le puede pasar cualquier pecado y maldad. Concibe que es un ídolo. Cuando una persona se le concibe, se le ve que como que es el que nos promete la felicidad. Entonces dice, bueno, no importa lo que él haga o lo que pretenda o quiere ser o hacer, es que él nos promete la felicidad. Entonces es como Dios. Versículo 13, entonces el sacerdote de Júpiter que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería ofrecer sacrificio con el pueblo. Cuando a un Dios se le tiene por Dios, verdadero, se le ofrece algo valioso, es decir, en este caso un toro. Cuando una persona dice, este es Dios, este es el bueno, se le ofrece hasta los hijos, se le ofrece la vida, se le ofrece el trabajo. ¿Me deben entender, hermanos? Se le ofrece la libertad. Tú tienes el poder y tú tienes el derecho de decirme a mí lo que yo debo ser o hacer. Versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgando sus ropas, corrieron hacia la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejantes a vosotros. Fíjense, nosotros somos creación, semejantes a ustedes. La esencia del pecado es resistirse a la realidad de que somos creación. Y os predicamos que de estas vanidades, de estas cosas inútiles, os convirtáis al Dios vivo, que reconozcan que necesitan y que ocupan, les es necesario a ustedes depender de Dios, no depender de nosotros. Él hizo el cielo y la tierra, todas las cosas son por Él, y el mar y todo en cuanto en ellos hay. Ahora mire, el cual en las edades pasadas dejó a todas las naciones, gentes, gentiles, andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Que el ser humano sea totalmente depravado no quiere decir que Dios en su misericordia les dé virtudes y tenga paciencia y de alguna manera se dé a conocer, aunque sea básicamente hasta el punto de que la gente sepa que Él es, aunque sea totalmente depravado. ¿Me van a entender, hermanos? Que el pecado de uno no le deje reconocerlo y lo lleve a negarlo, que la total depravación lo lleve a uno a desconocerlo y a decir, ¿y si hay Dios? Está en las cosas inmóviles y solamente ahí se encuentra. Es por la oscuridad y la tiniebla del pecado en todo, en la razón y en el alma y en la conciencia. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces, aunque ninguna virtud del hombre, ninguna cosa buena que de pronto desee o haga, le sirve para ser justificado delante de Dios, Dios no deja de beneficiar al hombre por su misericordia, aunque todavía esté totalmente depravado. Hay naciones paganas que en un momento dado, han alcanzado cierto grado, hasta algún punto, de alguna cosa que sea admirable. Pero la necedad de un hombre o de una nación cristiana es querer ser como ellos. Porque nuestra meta es ¿quién? Cristo. Porque el mismo que descendió, el que ascendió a los cielos, fue el mismo que dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación, para que lleguemos a la altura del varón perfecto, que es ¿quién? Entonces, ¿cómo vamos a pretender ser como las naciones? ¿O tener un rey como las demás naciones? Si tenemos el rey, modelo y fin y propósito, y es ser como Cristo. Cristo es Israel. Existe esa cosa entre los cristianos, tan torpe, no entre los cristianos,
Entre algunos cristianos torpes, esa cosa del dispensacionalismo. Querer ser como Israel. Pero que como eres de torpe. Si primero ya somos el Israel de Dios. Y segundo, nuestra meta es ser como Cristo. No devolvernos a la época de los jueces. Ni andar cuando andaban en el desierto, ni a la época de David. Sino ser como Cristo. Adelante. Dice Pablo, no que yo pretenda, no lo alcanzado allá, pero una cosa hago. Dejando atrás el pasado. Prosigo a la meta. Claro, al supremo llamamiento. Dice, no hermano, pero es que eso es hasta después de que nuestro Señor nos llame a la gloria. Cuando nuestro Señor nos llame a la gloria será la consumación, claro que sí. Pero uno no espera la santidad después de la consumación. Sino que el Señor le dice, sed santos como ¿quién? Como Él. Fíjese que Pablo no les dice, aquí le está hablando de una ciudad que se llama Listra. No les dice, acordaos de las épocas gloriosas de Alejandro el Magno. Claro, Pablo ya vive en la época del Imperio Romano, ¿no? En la época de Tiberio, de Claudio. Dice, acordaos la época gloriosa de la República. De los Fabios o de los Horacios o de la República Romana. Que se la robó Julio César y luego Augusto. Sino que los llama a ir hacia adelante. La resistencia del cristiano no es resistirse al futuro. La resistencia del cristiano es resistirse ¿a qué? Al pecado en la vida del linaje humano. No somos llamados a, no dice la Escritura, huid de la gran tribulación. Si es que vamos a pasar por tal cosa. Sino que dice huid de la tentación. ¿Sí me voy a entender? Sed salvos de esta generación ¿qué? Depravada, malvada. ¿Cómo? ¿Queriendo ser como vivía la gente hace 100 años o hace 200 años? ¿Cómo entonces? Hasta que lleguemos a la estatura, a la imagen, a la comunidad. Les dice Pablo a los de Listra, versículo 18, diciendo estas cosas apenas hicieron desistir al pueblo para que no les ofrecieran sacrificio. Versículo 15 les decía, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros y os predicamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo cuanto en ellos hay. Otra vez apela a la legitimidad del gobierno de Dios porque Él es el creador. Ahora, hay otra cosa frustrante y es que si hallamos y encontramos a Dios y lo reconocemos, bueno, sí Señor, tú eres el creador y nosotros la creación, nos entretenemos en la depravación total del ser humano si decimos, Dios es un recurso entonces para nosotros como Salvador, pero no es un Señor. Dios es un recurso, es decir, el pecado en la vida del ser humano está en la totalidad, por eso el ser humano está depravado, pero Dios me libra del pecado. Por lo tanto, Dios me libra de el afecto que tiene el pecado sobre la totalidad. Y entonces veo a Dios solamente como el que me libra de esa corrupción, pero no como el Señor. Y otra vez convierto a Dios en la persona que me necesita a mí y no que yo necesito al Señor. Otra vez convierto a Dios como en una creación o en un sirviente o en un recurso del cual me aprovecho. Y ya. Es decir, Dios se convierte en un recurso para el hombre y no en el Señor. Considerar a Dios como un recurso es pecado, puesto que es suponer que la soberanía no es de Dios sino nuestra. ¿Pueden entender, hermanos? ¿Por qué te convertiste? Porque quiero que el Señor arregle mi matrimonio. ¿Por qué te convertiste? Porque yo quería tener un hijo. ¿Por qué te convertiste? Porque ya no quería ser marihuanero. ¿Por qué te Es decir, no se convierte porque eso precisamente quiere alejarse de la vanidad, convertirse al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo cuanto en él hay, en ellos hay, sino porque Dios es un recurso. Esa es la actitud de palabras o predicaciones que como que Dios es un buen aliado. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Bueno, por supuesto. Pero verlo solo como eso. Claro.
pero es como yo ser el general y tener a Dios de capitán. ¿Sí me explico? En el escalafón está el soldado, por encima del soldado está el teniente, y por encima del teniente está el capitán, y por encima del capitán está el mayor, y por encima del mayor está el coronel, y por encima del coronel está el general. Qué mejor que un general que tenga buenos capitanes que le sirvan, valientes y capaces. Entonces yo tengo a Dios, yo tengo un buen soldado, yo tengo un buen médico, yo tengo un buen abogado, yo tengo un buen sirviente. Eso precisamente evidencia la presencia de su depravación total, en la cual todavía se revuelca. La religión está basada sobre la presuposición de que hay un Dios soberano. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el Dios soberano? La religión no se basa sobre la presuposición de que hay alguien que lo salva, sino de que hay alguien soberano. En la película Ben-Hur, cuando el cónsul se quiere matar, suicidar porque piensa que ha perdido la gloria, que ha perdido la flota militar, la flota naval romana, a manos de los piratas, hay uno que lo salva. Que lo salva es Ben-Hur. Entonces él tiene un salvador, pero no ha renunciado él a ser soberano. ¿Me explico? El cónsul es soberano, él es el que manda. Ahora aquel que lo salva pues lo trae bien, lo adopta, lo hace hijo, pero él sigue siendo el soberano. La religión no se basa sobre el hecho de que hay un salvador, sino de que hay un soberano. Ese es Dios. Entonces, yo conozco a mi Señor conozco a mi Dios como mi Salvador, pero todavía se revuelca en su depravación si no lo ha hecho su soberano, o mejor no lo ha reconocido. Y si no es así y todavía no lo reconoce como soberano, pues puede que ni siquiera sea su Salvador, porque no lo ha salvado precisamente de ese pecado, porque esa es la esencia del pecado. La esencia del pecado es querer ser soberano, querer ser como Dios. La proliferación del crimen y el descontento está relacionado con el culto, la adoración del hombre. Mire, una cosa, mire la consecuencia, por ejemplo, social de todo esto de la criminalidad. Los criminales no lo son por necesidad material. Es que si no me robo esto, de verdad me muero de hambre. Es por el hecho de rebelarse en contra de Dios, de la ley de Dios. El adúltero no necesariamente ve la persona con la que es adúltero como que es más atractiva que su esposo, que su esposa. Es por el hecho de ser rebelde contra Dios. Es porque el pecado ha inundado el alma, el espíritu, el corazón. El que difama a otro ser humano no es por la necesidad de que lo obligaron a decir eso de ese ser humano. Es porque está la depravación en él que no lo deja callarse. Le es más fácil abrir la bocota. El idólatra no es que necesite otro Dios de más, es porque el corazón lo inclina a ese Dios. Es la depravación total, el mal del hombre. Por lo tanto, no es llenar una necesidad lo que lo salva, lo que lo libra. Porque a la depravación total o al pecado original lo han definido de manera muy cortita, limitada e insuficiente, como la justicia que el hombre perdió. El hombre perdió el hecho de ser justo, como Adán, nuestro padre, era justo, porque Adán cayó, Adán pecó. Por lo tanto, sus descendientes perdieron la virtud de ser justos. Entonces, ser justo es una necesidad, pero no, el hombre no peca por necesidad, sino por pecador precisamente. Es activo, es rebelde. Ahora, eso es llevado al límite. Al límite. ¿Cuándo? Y con eso terminamos. Vemos un pasaje en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10.
versículo 29. Léelo, hermano, por favor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y el 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y el 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tener la depravación total, tener su rebelión contra Dios como algo normal, lo más deseable, para uno lo más bueno, y aquello que ama y que no quiere dejar, y que si no quiere dejarlo, ni siquiera querer dejarlo, ni suplicar desearlo, ni suplicar querer dejarlo. ¿Me voy a entender? Es decir, amar, besitos, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, y no querer ser bañado, limpiado de su depravación y de su inclinación al mal. No solamente arrepentirse, querer ser limpiado de los pecados cometidos, sino suplicar ser limpiado del deseo de cometer los pecados cometidos. ¿Me voy a entender? O sea, declararse abiertamente ciudadano del infierno, obediente, como algo deseable, bueno, y quedarse ahí en rebelión a Dios. ¿Es el pecado que no tiene perdón? ¿Cómo? ¿Es que no se puede uno arrepentir de eso? Sí, claro. Pero arrepentirse de ese pecado es la base de arrepentirse de todo lo demás. Si yo puedo arrepentirme de ser un ladrón, un violador, un matón, un idólatra, pero no quiero dejar mi anhelo y mi deseo y mi inclinación y mi gusto por querer ser yo Dios, que soy un hipócrita. Claro, sí, claro, Calvino reconoce que hay ciertas cosas buenas en los hombres, está bien, pero también dice que esas cosas buenas en los hombres, si no son gobernadas por un deseo de la gloria del Señor, esas cosas buenas son hipocresía, fatal. Es una cosa horrenda caer en las manos de Dios. Y más aún si eso se presenta en una persona que ha conocido la sangre del pacto. El que pisoteare al Hijo de Dios tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia. Es la blasfemia contra el Espíritu. Pecado que no tiene perdón. 1 Juan capítulo 5. Amén. Quiero orar, hermano, por favor. Para despedir.